¿Empezamos? Empezamos a leer. Bueno, capítulo 56 de Viento y Ceniza, Brea y Plumas. Cuando llegó el momento, finalmente permití que Jamie fuera solo a la cárcel a visitar a Donner. Me había asegurado que sería mucho más fácil sin mí, así que yo tenía muchas otras cosas que hacer en Cross Creek. Además de lo habitual, como sal, azúcar, alfileres y otros suministros domésticos que deberían ser renovados, necesitaba, con mayor urgencia, más quiña para Lizzie. El ungüento de bayas de acebo funcionaba para el tratamiento de los ataques de malaria, pero ni se acercaba a la eficiencia de la corteza de chichona para prevenirlos. De todas formas, las restricciones de los británicos al comercio estaban surtiendo efecto. El té era imposible de conseguir, desde luego, pero tampoco se conseguía azúcar, salvo a un precio exorbitante, ni alfileres de acero. En cambio, sí pude obtener sal. Cargué 1 libra en mi cesta y me dirigí al muelle. El día era caluroso y húmedo. Lejos de la suave brisa del río, el aire estaba inmóvil y espeso como la maleza. La sal se había solidificado con sus bolsas de arpillera y el vendedor tuvo que cortar terrones con un formón. Me pregunté cómo irían las investigaciones de Jan y Fergus. Tenían un plan para el burdel y sus habitantes, pero antes deberíamos dar con él. Eso sí, no le había dicho nada. No le había mencionado mi idea a Jamie. Si funcionaba, habría tiempo después para explicarle. Una calle lateral ofrecía una sombra de grandes olmos, plantados de maneras que sus copas se alzaban sobre la senda. Me cobijé a la sombra de uno de ellos y descubrí que se hallaban las puertas del distrito elegante, un total de unas 10 casas de Cross Creek. Desde donde me encontraba pude ver la morada del doctor Feynman, a la que distinguía una pequeña enseña colgante hecha de un tablón sobre el que estaba pintado un cadeuco. Cuando me presenté allí, el doctor no estaba en casa, pero su criada, una joven muy agraciada, bien arreglada y con una marcada visquera, me hizo pasar y me guió hasta la consulta. Era una habitación sorprendentemente fresca y agradable, con grandes ventanas y un suelo cubierto de una gastada lona de cuadros azules y amarillos, que estaba amueblada con un escritorio, 2 cómodas sillas y una tumbona en la que los pacientes se podían reclinar para ser examinados. El doctor tenía un microscopio en el escritorio, por el que miré con interés. Era muy bueno, aunque no tanto como el mío, pensé con cierta satisfacción. Sentí una fuerte curiosidad por ver el resto de sus equipos y estaba debatiéndome entre si hurgar en sus cajones sería o no abusar de la hospitalidad. De la hospitalidad del doctor. Cuando éste llegó, volando con las alas que le presentaba el brandy, tarareaba para sus adentros y llevaba el sombrero bajo el brazo, su desvancijado maletín médico colgado del otro. Al verme dejó caer ambos en el suelo con un descuido y con expresión radiante se apresuró a cogerme la mano. Se inclinó sobre esta, apoyó sus labios sobre mis nudillos. «Señora Fraser, estimada señora, qué gusto verla. No le aqueja ninguna dolencia, ¿verdad?» Yo corría peligro de marearme con los efusivos alcohólicos de su aliento, pero mantuve una expresión tan cordial como me fue posible. Y mientras me limpiaba la mano con el vestido, disimulando, le aseguré que me encontraba perfectamente, al igual que todos los miembros de mi familia. «Oh, espléndido, espléndido», dijo dejándose caer con considerable brusquedad en un taburete y dedicándome una enorme sonrisa que reveló sus molares manchados de tabaco. Su inmensa peluca se le había corrido para un costado, obligándolo a atisbar por debajo de ella. Pero él no pareció darse cuenta. «Espléndido, espléndido». Supuse que un gesto más bien vago, el que hizo con la mano, significaba que tomara asiento. Eso fue lo que hice. Había traído conmigo un pequeño presente para endulzar al buen doctor, lo que saqué de mi cesta, aunque a decir verdad no dio la impresión de que estaba lo bastante entonado como para requerir poca atención adicional antes de exponerle el motivo de mi visita. En cualquier caso, quedó encantado con mi obsequio. Se trataba
de un ojo al que le había perdido en una pelea de Yanqueville y que el joven Jan había tenido la consideración de recoger para mí, preservándolo en un frasco de alcohol de vino. Como sabía que los gustos del doctor Feynman, supuse que lo apreciaría. Y así fue. Y pasó algún tiempo repitiendo, espléndido, espléndido, volví a decir. Le aseguro, señora Fraser, que tendré un lugar de honor en mi colección. ¿Tiene usted una colección?, dije fingiendo un gran interés. Oh, sí. ¿Le interesaría verla? No había posibilidad de negarse, ya que se había levantado y avanzaba tambaleándose hacia una puerta en la parte trasera de su estudio. Daba un gran gabinete, sobre cuyos anaqueles había 30 o 40 recipientes llenos de alcohol que contenían objetos que, sin duda, podían ser descritos como interesantes. Iban de lo meramente grotesco a lo realmente impresionante. Sacándolos uno en uno, me enseñó un dedo gordo adornado con una verruga del tamaño y del color de una seta comestible, una lengua que había sido partida a lo largo, al parecer en vida de su propietario, pues ambas mitades se veían bien curadas, un gato de 6 patas, un cerebro con groseras deformaciones, perteneciente a un ahorcado por asesinato, me informó con orgullo. No me sorprende, murmuré pensando en Donner y preguntándome qué aspecto tendría su cerebro. Y muchos bebés, presumiblemente nacido antes de tiempo y que exhibían en un surtido atroces de deformidades. Ahora bien, esta, dijo cogiendo un cilindro de cristal, es la pieza más valiosa de mi colección, sin lugar a dudas. Hay un médico muy distinguido en Alemania, Herr Dr. Blumenmash, que tiene una colección de cráneos de fama mundial y me está persiguiendo, o en realidad acosándome, se lo aseguro, para persuadirme de que me desprenda de ella. Esta era descarnados cráneos de la columna vertebral de un bebé de 2 cabezas. De hecho, era fascinante. También era algo que convencería a cualquier mujer en edad de concebir de renunciar al sexo de manera inmediata. Por tétrica que fuera la colección del doctor, me ofreció una excelente oportunidad para plantear el lema que venía llevando allí. Es verdaderamente asombroso, dije, inclinándome para examinar las órbitas vacías del flotante cráneo. Vi que eran independientes y completos. Lo que se había dividido era la médula espinal, de modo que los cráneos pendían juntos en el fluido. Era de un blanco fantasmal y se inclinaban el uno hacia el otro de una forma redondas de las cabezas que se tocaban con delicadezas, como si compartieran algún secreto. Me pregunto qué causa has hecho semejante fenómeno. Oh, sin duda alguna, conmoción terrible sufrida por la madre, me aseguró el doctor Feynman. Las mujeres embarazadas son muy vulnerables y cualquier clase de excitación o aflicción, ¿sabe?, hay que mantenerlas aisladas, confinadas, bien lejos de toda influencia nociva. Claro, murmuré. Pero, ¿sabe algunas malformaciones? Tal vez esa, por ejemplo, puede ser el resultado de una madre que padezca sífilis. Era cierto. Reconocí las características malformaciones de la mandíbula, el cráneo estrecho, el aspecto hundido de la nariz. Aquella criatura había sido conservada en toda su carne y yacía curvada en aire plácido en un frasco. Su tamaño y la ausencia de cabello sugerían que era muy posible que fuera prematura. Yo esperaba por el bien de la propia criatura que no hubiera nacido con vida. Yo tampoco. Sífilis, repitió el doctor, tambaleándose un poco. Oh, sí. Tuve una criatura en particular, se le ocurrió tarde que tal vez la sífilis no fuera un tema adecuado para discutir con una dama. Cerebros de asesinos y niños de 2 cabezas, sí, pero enfermedades venéreas, no. En el gabinete había un frasco que contenía algo que me pareció con razonable certeza que se trataba del escroto de un negro aquejado de elefantitis. Noté que tampoco me lo había mostrado.
¿De una prostituta?, pregunté con expresión compasiva. Sí, supongo que desgracias como esa deben ser muy comunes entre esas mujeres. No, de hecho, hizo un vistazo por encima del hombro, se inclinó hacia mí y me dijo ronco en un susurro. Un colega me dio ese espécimen en Londres hace algunos años. Se rumorea que es el hijo de un noble extranjero. Vaya, dije desconcertada, qué interesante. En ese incómodo momento entró la criada con el té. O mejor dicho, con una repulsiva mezcla de bellotas tostadas y manzanillas, hervidas en agua, y la conversación viró a temas más sociales. Temí que el té lo despejara antes de que yo lograra volver a encarrilarlo, pero por fortuna la bandeja también incluía una botella de buen clarete que le servía con gran generosidad. Procuré hacerlo regresar a temas médicos, inclinándome a admitir los frascos que habían quedado sobre su escritorio. El que más cercano a mí contenía la mano de una persona que había sufrido un caso tan avanzado de la enfermedad de Dupuytren que dicho apéndice era poco más que un nudo de dedos contraídos. Me hubiese gustado que Tom Christie lo viera. Desde su operación me evitaba, pero cuanto yo sabía, la mano todavía le funcionaba bien. ¿No es notable la variedad de condiciones que puede exhibir el cuerpo humano?, comenté. Notable, repitió con un eco, y sin embargo, lo que sí es igual de notable es la capacidad de recuperación que el cuerpo puede demostrar ante las heridas más terribles. Era cierto, pero yo quería llevar las cosas a otro terreno. Sí, claro, pero lamento mucho no poder enseñarle cierto espécimen. Habría sido una destacada pieza para mi colección, se lo aseguro. Pero el caballero insistió en llevárselo consigo. ¿Que él hizo qué? Bueno, al fin y al cabo yo misma le había entregado a varios niños sus apéndices y amígdalas en un frasco luego de operarlos. Me pareció que no era del todo insensato que algunos quisieran conservar un miembro amputado. Sí, de lo más asombrosos, bebí un sorbo de clarete con aire pensativo. Era un testículo, confió, que me perdone, pero por mencionarlo. Agregó demasiado tarde. Dudó durante un momento, pero al fin fue incapaz de resistirse al deseo de escribir el episodio. El caballero había sufrido una herida en el escroto, un accidente de lo más desafortunado. Desde luego, señalé experimentando un repentino cosquilleo en la base de la columna vertebral. ¿Se trataría del misterioso visitante de Yocasta? Para mantener la cabeza despejada, había evitado el clarete, pero ahora, sintiendo que lo necesitaba, me serví un poco. ¿Le contó cómo ocurrió el desdichado incidente? Oh, sí. Dijo que fue un accidente de casa. Es lo que dicen todos. Pero miró con expresión chispeante, tenía la punta de la nariz sonrojada. Supongo que fue un duelo, obra quizás de un rival celoso. Quizás un duelo, pensé. En esa época la mayor parte de los duelos eran las pistolas, no a espadas. El clarete era muy bueno y me sentía un poco más serena. ¿Usted le estirpó el testículo? Debí de haberlo hecho, sí, si es que tenía intención de añadirlo a su atroz colección. Sí, respondió, y se estremeció levemente al recordarlo. Dijo que la herida de bala se le había hecho varios días antes. Me vio obligado a estirparle un testículo, aunque por fortuna pudo conservar el otro. Estoy segura de que eso lo reconfortaría. Herida de bala, no, imposible. Pensé, no puede ser y, sin embargo, ¿ocurrió hace poco? Ah, no, se reclinó en su asiento. Fue en primavera, hace 2 años. Mayo, sí, tal vez en mayo. Por casualidad, ¿se trata de un caballero de apellido Bonnet? Me sorprendí ante la naturalidad de mi tono. Creo que de haber oído que un tal Stephen Bonnet sufrió un accidente de esa clase. Bueno, no quiso darme su nombre, ¿sabe?
Es muy frecuente cuando la naturaleza de la herida puede causar vergüenza pública. En esos casos, no insisto. Pero lo recuerda, ¿verdad? Me di cuenta de que estaba sentada en el borde de una silla y que mi mano apretaba la copa de clarete. Maldición, estaba amodorrándose. Un caballero alto, bien vestido, tenía un caballo de lo más hermoso. ¿Un poco más de té, doctor Feynman? Cuénteme más, debió de ser una operación de lo más delicada. De hecho, aunque a los hombres no les gusta enterarse de que extripan un testículo, es una operación sencilla en realidad. En realidad, sí, lo es, aunque practicarla sobre un paciente consciente tal vez sería más difícil. Al hablarme de la operación, Feynman recobró parte de su entusiasmo y la bala atravesó el testículo de lado a lado. Dejó un agujero perfecto. Le aseguro que uno podía mirar por él. Era evidente que lamentaba la pérdida de tan interesante espécimen. Y me costó un poco hacer que me contara qué había sido del caballero y a quién había pertenecido. Bueno, eso fue lo raro, ¿sabe? El caballo, dijo con vaguedad, hermoso animal, con las crines largas como una mujer, muy fuera de lo común. Un caballo frisón. El doctor recordaba que el plantador Philip White le gustaban esos animales y así se lo había dicho a su paciente, sugiriéndole que ya no tenía dinero y que además sería incapaz de montar con comodidad durante un tiempo. Podía considerar la posibilidad de venderle su caballo a aquel. El hombre se mostraba de acuerdo a lo solicitado del doctor, que se lo preguntase, y le solicitó al doctor que se lo preguntase a Wiley, que estaba en el pueblo para asistir a las sesiones del tribunal. El doctor Feynman había tenido la amabilidad de salir en busca de Wiley, dejando a su paciente reclinado con comodidad en la tumbona con una taza de tintura de láudano. Phyllis White había mostrado muy interesado por el caballo y se apresuró a ir a verlo. El caballo estaba allí, pero el paciente no, pues se había marchado a pie durante la ausencia del doctor, llevándose media docena de cucharas de plata, una pitillera esmaltada, el frasco de láudano y 6 chelines, que resultaron ser todo el dinero que el doctor tenía en la casa. Capaz que haya sido Bonnet. No puedo imaginar cómo se las arregló, dijo Feynman, abriendo mucho los ojos al pensarlo. ¿En semejante estado? Debo decir que parecía más preocupado por la condición del paciente que por su propia pérdida. Feynman era un hombre terriblemente borracho, pensé. Nunca lo había visto del todo sobrio, pero no era mal médico. Pero, añadió en tono filosófico, lo que termina bien, está bien. ¿No es así, mi querida señora? Con lo que quería decir, Philip Wiley le había comprado el caballo a un precio más que accesible para compensar su pérdida y dejarle además considerable ganancia. Ganó doble. Claro, dije preguntándome cómo se tomaría Jamie la noticia. Le habría ganado el semental a Phil Wiley, puesto que sin duda se trataba de Lucas, en una reñida partida de cartas en River Round. Solo que, pocas horas después, Stephen Bonnet se lo había robado. A fin de cuentas, supuse que a Jamie le gustaría saber que el semental estaba en buenas manos, aunque no fueran las suyas. En cuanto a las noticias de Bonnet, mala hierba nunca muere. Había sido un cínico comentario cuando nadie pudo descubrir el cuerpo de Bonnet después de que Brianna le disparó. Ahora, Feynman, ya bostezando sin disimulo, parpadeó con los ojos lacrimógenos y se puso a buscar un pañuelo en su bolsillo, antes de inclinarse a hurgar en su maletín que había dejado caer al suelo junto a su asiento. Yo saqué mi pañuelo y se lo tendí. Entonces le vi el maletín abierto. ¿Qué son?, le pregunté señalándolas. Claro que sabía lo que eran, pero quería saber dónde las había sacado. Eran jeringas, 2 pequeñas y hermosas jeringas de bronce. Estaban compuestas de 2 elementos, un émbolo con la asa curvada y un tubo cilíndrico que estrechaba hasta formar una aguja Romac muy larga.
Esto es turbado, tartamudeó como un escolar al que se lo sorprende fumando en el baño. Oídos, dijo, para limpiar los oídos. Sí, sin duda eso es lo que son. Lavativas para los oídos. Ah, ¿de veras? Cogí una. Qué ingenioso, dije, accionando el émbolo. Era un poco duro, pero no estaba mal, ¿eh? En especial si se tenía en cuenta que la alternativa era una hipodérmica improvisada con un tubo de cuero al que se le había añadido un colmillo de serpiente de cascabel. Claro que en una punta roma no serviría, pero cortarla en un ángulo afilado sería sencillo. ¿Dónde las obtuvo? Me gustaría mucho encargar una para mí. Boquiabierto me dirigió una mirada horrorizada. Yo, bueno, la verdad me parece que no, protestó débilmente. En ese preciso instante su doncella apareció en el vano de la puerta. Ha llegado el doctor Brentman. Su mujer está a punto de dar a luz, anunció lacónicamente. Oh, el doctor Feynman se puso de pie de un salto, cerró su maletín de golpe y lo cogió con un gesto brusco. Mil disculpas, estimada señora, debo marcharme. Un asunto de la mayor urgencia. Un gusto haberla visto. Salió a la carrera estrechando el maletín contra su pecho, con tanta prisa que pisó el sombrero. La sirvienta cogió el sombrero aplastado con aire de resignación y sin darle mayor importancia lo hizo recuperar su forma con el puño. ¿Va a marcharse ahora, señora?, preguntó en un tono que dejaba claro que, me gustara o no, debía irme. Sí, pero dígame, extendí la mano abierta con una jeringa de bronce. ¿Sabe qué es esto y dónde lo ha sacado el doctor Feynman? Era difícil saber hacia dónde miraba, por lo visca, pero inclinó la cabeza como para examinarla. Oh, eso, sí, señora, es una jeringa para pene. Creo que la hizo traer de Filadelfia. Ah, una jeringa para penes. Entiendo, dijo parpadeando un poco. Sí, señora, es para tratar las purgaciones, la gonorrea. El doctor trata a menudo a los caballeros que acuden a la casa de la señorita Silvi. Respiré hondo. ¿A la casa de la señorita Silvi, Ah, ¿y sabría decirme dónde se encuentra el establecimiento de esta señora Silvi? Detrás de la taberna de las Silas Jameson, repuso mirándome por primera vez como leve curiosidad. ¿Necesita alguna otra cosa, señora? Oh, no, no, con eso me basta, gracias. Hice ademán de entregarle la jeringa para penes, pero entonces se me ocurrió algo. Al fin y al cabo, el doctor tenía dos. Le doy un chelín por una, dije mirándole al ojo que me pareció que me apuntaba en mi dirección. Hecho, respondió enseguida. Hice una pausa antes de añadir. Si va a emplearla con su marido, antes asegúrese de que esté totalmente borracho. Ya había cumplido como principal misión, pero ahora tenía una nueva posibilidad para explorar antes de tomar por asalto la casa de mala nota de la señora Silvi. Había tenido intención de visitar un vidriero y explicarle por medio de dibujos cómo hacer el cilindro y el émbolo de una aguja hipodérmica, dejándole a Brie el problema de fabricar una aguja hueca y agregársela. Por desgracia, aunque el único vidriero de Cross Creek era capaz de hacer cualquier clase de botellas, jarras y copas de uso doméstico, con un vistazo a sus mercancías me quedó claro que lo que yo necesitaba estaba mucho más allá de sus habilidades. Pero ya no debía preocuparme por ello, aunque la jeringa de metal carecían de algunas de las cualidades deseables del cristal, también tenían la indudable ventaja de que no se rompían. Y aunque las agujas desechables hubieran sido lo ideal, simplemente podía esterilizarla todo el dispositivo después de cada uso. Las jeringas del doctor Feynman terminaron en puntas gruesas y roma. Sería necesario calentarlas, estirarlas un poquito para afilarlas.
Después había que cortar el extremo de bronce en un ángulo oblicuo y limar la punta hasta quedar en condición de perforar la piel, con mayor facilidad. Un juego de niños, pensé, feliz. Lo que me faltaba era una buena provisión de quinua, pero mis esperanzas de obtener la corteza de chinchona se había derrumbado cuando, al llegar a la calle principal, avisté la botica del señor Borges. La puerta estaba abierta con las moscas colgándose por ella, y el peldaño de la entrada, por lo general inmaculado, mostraba una cantidad de pisadas de barro que sugerían que algún ejército hostil había descendido por la tienda. La impresión de saqueo y pillaje quedó reforzada por la escena que vi en el interior. La mayor parte de los anaqueles estaban vacíos, ocupados por restos de esparcidos hojas secas y cacharros rotos. Miranda, la hija de los Borges, de 10 años de edad, vigilaba con aire lúgubre una pequeña colección de frascos y botellas y un caparazón de tortuga vacía. «¡Miranda!», exclamé. «¿Qué ha ocurrido?». Y su rostro se iluminó al verme. «¡Oh, señora Fraser! ¡Qué suerte! ¿Quiere un poco de marrumbio? No nos queda casi 1 libra y está barato, solo 3 céntimos la onza». «Dame 1 onza», dije. «¿Dónde están tus padres?». «Mamá está atrás haciendo las maletas y papá se fue a venderle al señor Reintre». Jack era el caballero de tiro del boticario, así como la mascota particular de Miranda. Me mordí el labio inferior. «El señor Reintre es un buen hombre», dije, buscando alguna forma de consolarla. «Tiene buenos pastos para sus caballos y un establo abrigado. Creo que Jack será feliz allí, ¿eh? Tendrá amigos». Asintió, apretando los labios con fuerza, pero 2 gruesas lágrimas se le escaparon y le rodaron por las mejillas. Echando un rápido vistazo hacia atrás para asegurarme de que nadie entrara, me dirigí al lado del mostrador. Me senté sobre un barril y le hice subir en mi regazo, donde enseguida se derrumbó, aferrándose a mí y llorando, aunque haciendo un evidente esfuerzo para evitar que lo oyeran en su casa, que estaba detrás de la tienda. Les di unas palmaditas en la espalda, arrullándola, sintiendo una inquietud que iba más allá de la mera compasión por aquella niña. Estaba claro que los Borges cerraban su negocio. ¿Por qué? Como yo bajaba de la montaña con tan poca frecuencia, no tenía ni idea de cuáles podían ser las simpatías políticas de Ralston Borges, pero sabía que la tienda siempre había sido próspera y que, a juzgar por cómo vestían los niños, la familia tenía un relativo buen estatus. Miranda y sus 2 hermanos menores siempre llevaban zapatos. Los Borges habían vivido allí durante toda la vida de Miranda. Por lo menos, y posiblemente más aún, que se marchaban de esta manera significaba que algo serio estaba ocurriendo, o estaba a punto de ocurrir. «¿Sabes a dónde irán?», le pregunté a Miranda. «Tal vez el señor Reintre puede escribirle para contarte cómo va Jack». Pareció un poco esperanzada al oírlo. «¿Cree que puede enviarme una carta a Inglaterra? Queda muy lejos». «Inglaterra». Sí, algo ocurría, y algo serio. «Oh, sí, sin duda», dije. «El señor Fraser le escribe todas las noches a su hermana, que está en Escocia, y eso que aún es mucho más lejos que Inglaterra». «Oh, bueno». Más contenta, se bajó de mi regazo y se alisó el vestido. «¿Cree que podré escribirle a Jack?». «Estoy segura de que el señor Reintre le leerá las cartas si tú lo haces», le aseguré. «De modo que debes escribirle». «Oh, sí, señora», dijo entusiasmado. «Papá dice que leo y escribo mejor que él a mi edad. Y además en latín. Me enseñó a leer los nombres de todas las sustancias para que la buscara lo que él podía necesitar. «Ve aquel», me enseñó con cierto orgullo, un gran jarro de boticario decorado con elegantes rótulos azules y dorados. «Electuari», «Limonensi», y aquel otro dice «Ipecacuana». Admiré sus habilidades, pensando que al menos ahora sabía cuáles eran las simpatías políticas de su padre. Los Borges deberían ser leales a la corona.
y por eso regresaban a Inglaterra. Lamentaba su partida, pero también me alegraba de que se pusieran a salvo. Al menos era probable que Borges obtuviera una suma razonable a cambio de su tienda. En poco tiempo, a todos los leales a la corona le confiscarían sus propiedades y deberían considerarse dichosos si escapaban de ser arrestados o algo peor. Miranda, ¿has visto el zapato de Georgie? Encontré uno bajo el baúl, pero... Oh, señora Fraser, discúlpeme, no sabía que hubiera alguien aquí. La aguda mirada de Melanie Borges registró que yo estaba detrás del mostrador, los ojos enrojecidos de su hija y las manchas de humedad de mi vestido, pero no dijo nada. Miranda me ha contado que se marchan a Inglaterra, dije incorporándome. Lamentaremos su partida. Es usted muy amable, señora Fraser, sonrió con alegría. También nosotros lamentamos tener que irnos. Le aseguro que no me entusiasma la perspectiva de la travesía. Sentí una inmensa compasión, pues yo misma había tenido que efectuar el mismo trayecto, hacerlo con 3 niños, 2 de ellos varones menores de 5 años, era difícil de imaginar. Quería preguntarle qué los había impulsado a tomar tan drástica decisión, pero no se me ocurrió cómo sacarle el tema delante de Miranda. Estaba claro que algo había sucedido. Melanie se veía asustadiza como un conejo y un poco más inquieta que lo que podía justificar incluso el tener que mudarse de una casa en la que vivían 3 niños. No dejaba de lanzar rápidas miradas por encima del hombro, como si temiese que alguien de afuera la atacara a traición. ¿Acaso el señor Borges? Comencé a decir, pero me interrumpió una sombra que se proyectó sobre el umbral. Melanie dio un respingo y se llevó la mano al pecho, mientras yo me volvía para ver quién era. El vano de la puerta estaba ocupado por una mujer baja y rechonchona, vestida con una abigarrada combinación de prendas. Por un instante pensé que era una india, pues no llevaba cofia y tenía trenzado el cabello oscuro. Pero cuando entró en la tienda me di cuenta de que era blanca, o mejor dicho, rosada. Sus toscas facciones estaban arrebatadas por el sol. La punta de su nariz repingona era de vivo color rojo. ¿Cuál de ustedes es la señora Fraser?, preguntó. Soy yo, dije reprimiendo un instintivo impulso de retroceder un paso. ¿Quién es usted? Jezabel Hetfield Morton, dijo, entonando los ojos mirándome con atención. En el muelle me dijeron que usted estaría aquí. En marcado contraste con el suave acento inglés de Melanie, Borges tenía la tosca entonación que yo asociaba con la gente que han pasado 3 o 4 generaciones en el campo sin hablar con nadie, más que con los mapaches, las zarigüeyas y sus propios parientes. Sí, dije, ¿necesita que le ayude en algo? No parecía necesitar ayuda. Si hubiera estado más sana, habría reventado la costura de la camisa de hombre que llevaba puesta. Melanie y Miranda la miraban con los ojos muy abiertos. Fuera cual fuera el peligro al que temía Melanie, no era la señora Morton. No, ayuda no, dijo entretanto, entrando más a la tienda. Movió la cabeza examinando con algo parecido a la fascinación. Pero sí pensé que tal vez usted sabría dónde está el granuja de Isaías Morton. Mi boca se abrió de par en par. La cerré rápido. No era, pues, la señorita Morton, sino la señora Morton, es decir, la primer señora de Isaías Morton. Isaías Morton había combatido para la milicia de Jaime durante la primera guerra de la Regulación y solía mencionar a su primera esposa. Cuando lo hacía, quedaba bañado en sudor frío. Oh, yo creo que está trabajando en algún lugar del norte, respondí. Wilford o tal vez Pille. En realidad era Gilsorbo, pero eso apenas importaba, dado que en ese momento no se encontraba allí. Estaba, de hecho, en Cross Creek, donde había ido a buscar un embarque de barricas para su patrón, un cervecero.
Hacía apenas una hora que lo había visto en la tienda del tonelero acompañado de su segunda señora Morton y de la hija de ambos. Jezabel Heathfield Morton no parecía la clase de persona que se mostrara civilizada a semejante cosas. Emitió un sonido bajo y brutal que denotaba disgusto. Es una maldita comadreja escurridiza, pero yo le echaré el guante, no se preocupe. Hablaba con una distraída seguridad que no aguardaba nada bueno para Isaías. Me pareció que lo más prudente era callar, pero no pude evitar preguntarle, ¿para qué lo quiere? Isaías poseía un cierto encanto rústico, pero mirándolo de manera objetiva, apenas podía decirse que fuera un tipo de hombre que pudiera enardecer a una mujer, mucho menos a dos. ¿Para qué lo quiero? La idea pareció divertirle. No lo quiero, pero a mí no me deja ningún hombre por alguna desvergonzada con cara de leche cuajada. Cuando lo atrape, tengo intención de ensartarle en su cabeza un palo y clavarle en su mugriento pellejo en mi puerta. Dicho por otra persona, era un pronunciamiento, habría parecido como una mera retórica, pero en boca de la dama en cuestión se trataba de un inequívoco anuncio. Miranda abrió los ojos como platos. Su madre se limitó al instante. Jezabel Morton me miró con los ojos entornados y se rascó con aire pensativo bajo un inmenso pecho, dejando la humedad de la tela de la camisa adherida a su carne. Me han dicho que usted le salvó la vida a ese desgraciado en Almarance. ¿Es verdad? Sí, lo observé con recelo antes de cualquier movimiento ofensivo. Su cuerpo bloqueaba la puerta. Si se abalanzaba sobre mí, no me metería corriendo por la puerta que daba a la casa de los Burr, no me quedaba otra. La mujer llevaba un cuchillo grande como para destripar un puerco desvainado. Estaba metido en un endurecido cinturón de wampum, que cumplía la función de sujetar una masa arrugada que, me pareció, había sido en algún momento un enagua de franela roja. Mal cortada a la altura de las rodillas, sus sólidas piernas estaban desnudas al igual que sus pies. El cinturón le colgaba con una pistola, un cuerno de pólvora, pero gracias a Dios no intentó coger ninguna de las dos armas. Qué pena, pero bueno, si hubiera muerto, yo habría perdido la oportunidad de matarlo. Así que supongo que mejor de esta forma. No se preocupe por mí, ¿eh? Si lo encuentro, no se preocupe por mí. Si yo no lo encuentro, uno de mis hermanos lo hará. Al parecer había terminado por el momento, puesto que se relajó un poco, miró a su alrededor, reparando por primera vez en los estantes vacíos. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó con expresión de interés. «¿Lo vendemos todo?», murmuró Melanie, tratando de situarse frente a ella. Frente a Miranda, en forma de escudo. «Nos marchamos a Inglaterra». «Ah, ¿sí?». Jezabel pareció levemente interesada. «¿Qué ha ocurrido? ¿Han matado a su marido? ¿O le han puesto brea? ¿O lo han emplumado?». Melanie empalideció. «No», susurró. Su garganta se movió cuando tragó saliva y su asustada mirada se dirigió a las puertas, de modo que esa era la amenaza. A pesar del calor agobiante, de pronto sentí frío. «Ajá, bueno, si le interesa saber si lo harán, tal vez lo mejor sea que vaya al Central Street», sugirió Jezabel en un tono servicial. «Están preparándose para hacer pollo asado alguno. Si huele la brea caliente por todo el pueblo, y de todas las tabernas salen gente, bandada de gente». Melanie y Miranda chillaron al unísono y corrieron hacia la puerta, abriéndose paso de un empujón por el espacio que le dejaba inmovible Jezabel. Yo me moví con un poco de rapidez en esa misma dirección y apenas evité una colisión cuando Ralston Burgen entró justo a tiempo para detener a su histérica esposa. «Miranda, ve a ocuparte de tus hermanos», dijo con calma. «Tranquila, Melanie, todo va bien». «Brea», jadeó ella aferrándose a él. «Ella ha dicho». No es para mí», interrumpió él. «No me buscan a mí.
Aún no. Se trata del impresor. Con suavidad se soltó el brazo que ella le agarraba y se metió detrás del mostrador, echándole una fugaz mirada a la curiosidad de Jezabel. «Coge a los niños y ve a la casa de Ferguson», le dijo a Melanie, cogiendo una escopeta de caza detrás del mostrador. «Regresaré tan pronto como pueda». Sacó el cuerno de pólvora, una caja de balas y en un cajón. «¡Ralston!», exclamó ella con un susurro imperioso mientras contemplaba la espalda de Miranda que se retiraba. «¿A dónde vas?». Y él le tembló una comisura de la boca, pero no respondió. «Ve a casa de Ferguson». «No, no te vayas, quédate con nosotros, quédate conmigo», lo cogió del brazo frenética. Él se deshizo y siguió cargando su escopeta con aire obstinado. «Ve, Melanie». «No lo haré», se volvió hacia mí y me urgió. «Señora Fraser, dígaselo, por favor, dígale que es un error, un terrible error. No deje ir». Abrí la boca sin saber qué decirle, a uno o a otro, pero no tuve ocasión de decidir. «No creo que la señora Fraser lo considere un error, Melanie», repuso Ralston Borges. Sin dejar de mirarse las manos, se echó al hombro la correa de la caja de balas y martilló la escopeta. En ese preciso momento, su marido es el único que lo retiene. Él solo. Me miró, me saludó con la cabeza y se marchó. Jezabel tenía razón. Olía a brea en todo el pueblo. Esto no era raro en verano, pero ahora el espeso hedor caliente que me quemaba las fosas nasales olía a amenaza. Yo jadeaba no solo por la brea, por el miedo, sino por el esfuerzo de seguir el paso a Ralston Borges, quien, aunque no corría, andaba tan deprisa como le era posible. En la esquina de Center Street se apiñaba una turba excitada. Vi que componían en su mayor parte de hombres, aunque había unas pocas mujeres de las clases más bajas, verduleras y criadas. El boticario vaciló al verlos. Unos pocos rostros se volvieron hacia él. Uno o dos le tiraron de la manga a quienes tenían más cerca, señalándolo. Las expresiones de su rostro no eran muy amistosas. «¡Vete de aquí, Borges!», gritó un hombre. «¡No es asunto tuyo!». «Aún». Otro se inclinó, cogió una piedra y se la arrojó. El guijarro repiqueteó inofensivamente sobre la acera de madera, a unos pocos metros de Borges, pero siguió para llamar la atención. Algunos de los que estaban entre la multitud se volvieron y empezaron a avanzar despacio en nuestra dirección. «Papá», dijo una vocecilla asustada a mis espaldas. Me volví y vi a Miranda, sin coffee, con el cabello en desorden, cayéndose por la espalda. Tenía el rostro color remolacha de tanto correr. No había tiempo para pensar. La levanté en volantas y la alcé y la lancé en dirección a su padre. Este, sorprendido, dejó caer la escopeta, cogió a la niña por debajo de los brazos. Un hombre se precipitó a recoger el alma, pero yo me incliné y la agarré antes que él. Retrocedí estrechándola contra mi pecho, desafiándolo con la mirada. No lo conocía, pero él a mí sí. Sí, y sus ojos titubearon al verme, y me miró por encima del hombro. Yo oí la voz de Jamie, también muchas otras, todas tratando de gritar más que los demás. La respiración aún me silbaba en el pecho, no podía hablar. El hombre vaciló y se volvió, y se perdió otra vez entre la multitud cada vez más numerosa. Borges había tenido la sensatez de mantener en brazos a su hija, que lo abrazaba con una dureza y hundía el rostro en su camisa. El boticario me dirigió una mirada e hizo un pequeño gesto, como indicándome que le devolviera la escopeta. Negué con la cabeza y la cogí con más fuerza. «Llévese a Miranda a casa», dije. «Yo haré algo». Estaba cargada y amartillada. Un disparo. Lo mejor que podía hacer era crear una distracción momentánea, tal vez serviría. Me abría paso y empellones entre la muchedumbre, intentando apuntar hacia abajo la escopeta, que llevaba medio escondido entre las faldas, para no derramar la pólvora. De pronto el olor a brea se hizo mucho más fuerte, una caldera yacía volcada frente a la imprenta, un pegajoso charco negro husmeaba y hería el sol.
Brasas encendidas, ennegrecidos trozos de carbón, estaban esparcidos por la calle. Los pies de la gente, con cuidado de bien en pocos reconocían al señor Townsend. Pateaba en un ahínco una improvisada hoguera, frustrando los intentos que un par de jóvenes hacían por reavivarla. Busqué a Jamie, lo vi frente a la puerta de la imprenta, aferrando una escoba manchada en brea, con la luz de una batalla en sus ojos. Aquel es su marido. Jezabel Morton me había alcanzado y atisbaba con interés por encima de mi hombro. Es grandote, ¿no? Había brea salpicaba delante de toda la imprenta y también sobre Jamie. Tenía un gran pegote en el cabello y vi que la carne de su brazo estaba enrojecida en un lugar donde había rozado un largo charco de alquitrán. Aún así sonreía. En el suelo yacían 2 escobas embadurnadas con brea, una de ellas rota, casi sin duda sobre la cabeza de alguno. Se estaba divirtiendo, al menos por el momento. Al principio no vi al impresor Fogarty Sims, pero entonces un rostro atemorizado apareció en la ventana, solo para ocultarse cuando una piedra surgida de la turba golpeó contra el marco y le rajó un cristal. «¡Sal, Simón, maldito cobarde!», vociferó uno. «¿O prefieres que te ahumemos hasta que salgas?». «¡Ahumémoslos, ahumémoslos!», entusiasmados gritos brotaban de la multitud, y un joven se inclinó cerca de mí con intención de recoger un tizón encendido. En el momento que lo hacía le di un pisotón en la mano. «¡Ay, Dios!», soltó y cayó de rodillas, apretándose las manos entre los muslos y boqueando de dolor. «¡Ay, Dios, qué dolor!». Me alejé andando de costado, me abrí paso entre la gente, me podía acercar lo suficiente como para darle el arma a Jamie, o eso empeoraría más las cosas. «Apártate de la puerta, Fraser, no tenemos nada contra usted». Reconocí una voz educada, era el abogado Niel Forbes, pero no iba vestido con su habitual arreglo, llevaba toscas prendas de tejido casero. De modo que no se trataba de un ataque espontáneo, había venido preparado para hacer un trabajo sucio. «Eso será lo que a ti respecta, Forbes. Yo sí tengo algo contra él». El que había hablado era un hombre fornido, ataviado en un delantal de carnicero, de rostro enrojecido por la indignación. Uno de sus ojos estaba morado e hinchado. «¡Mira lo que me ha hecho!». Con una carnosa mano se señaló el primer ojo. Después el frente de su vestimenta, lo que daba a entender claramente, una escoba embreada le había cercado en medio del pecho. Blandió un inmenso puño en dirección a Jamie. «¡Me las pagarás, Fraser!». «Sí, pero con la misma moneda, Buchan». Cogiendo la escoba a modo de lanza, Jamie amagó un golpe. Buchman emitió un grito y retrocedió con una expresión de cómica alarma, cómica que hizo estallar en risas a la multitud. «Regresa, hombre, si lo que quieres es hacerte el salvaje, te hace falta un poquito más de pintura». Buchan había vuelto como para huir, pero la muchedumbre le impedía el paso. Jamie le lanzó un certero escobazo que le manchó los fondillos del pantalón. Al notar el golpe, Buchan dio un salto aterrado y luego se alejó abriéndose paso a tropicones entre las nuevas risas y rechiflas de mofa. «¿Quién más quiere hacerse el salvaje?», gritó Jamie. Metió una escoba en el humeante charco y lo balanceó con fuerza ante él, trazando un amplio arco con el palo. Gotas de brea caliente surcaron el aire y los hombres gritaban y se empujaban para hacerse de un lado, pisándose y derribándose unos a otros. Sentí un empujón y golpeé con fuerza contra un barril que estaba en medio de la calle. Me habría caído de no haber sido por Jezabel, que me asió del brazo y me sostuvo sin fuerza aparente. «Su marido es muy valiente, ¿eh?», dijo en tono aprobador con los ojos fijos en Jamie. «Creo que un hombre como ese me podría gustar». «Sí», dije frotándome con codo dolorido. «A mí también, a veces».
Tales sentimientos no parecían ser universales. «Entrégalo, Fraser, os emplumaremos a los dos, malditos tories». El grito provenía detrás de mí y, al volverme, vi que quien había hablado venía preparado. Llevaba en una mano una almohada de pluma, cuyo extremo ya había desgarrado, de modo que las plumas volaban a cada una con todo su gesto que él sacudía. «¡Brea y plumas para todos!». Esta vez el grito provenía de arriba. Levanté la mirada y vi un joven que abría de par en par los postigos de la planta superior de una casa al otro lado de la calle. Trataba de arrojar un colchón de plumas por la ventana, pero su intento era combatido con vehemencia por el ama de casas a quien aquel pertenecía y que le golpeaba la cabeza con un cucharón. Cerca de mí, un joven comenzó a cacarear como un pollo y a aletear los brazos por gran diversión de sus amigos. En el extremo más distante de la calle se oyó un coro de voces: «Torí, torí, torí». La situación cambiaba, y no para mejor. Alcé a medias las escopetas, sin más que hacer, pero asegurando de que debía hacer algo. Un momento más irrumpiría en la imprenta. «Dame la escopeta, tía», me dijo una voz que era a mis espaldas, y al voltearme vi al joven Jan, que respiraba agitadamente. Se la di sin dudar. «Restre de retour», gritó Jamie en francés. «Will le tour». «Que nadie de mí dé ni un paso más», le gritaba a la multitud, pero miraban a Jan. ¿Qué demonios pretendía? Entonces divisé a Fergus, que daba violentos codazos para conservar un lugar en la primera fila de la muchedumbre. El joven Jan, que iba a alzar la escopeta, titubeó y la mantuvo derecha contra su pecho. «Tiene razón, que nadie se mueva», dije en tono imperioso. «No dispares, todavía no, ¿eh?» En ese momento me di cuenta que un disparo apresurado haría más mal que bien, como lo que había ocurrido con Bobby Hines y la masacre de Boston. No quería masacre alguna en Cross Creek, y en particular ninguna que tuviera a Jamie en su centro. «No lo haré, pero tampoco permitiré que se lo lleven», mustió Jan. «Si pretenden atraparlo», se interrumpió, pero tenía la mandíbula tensa y percibí la penetrante olor de su sudor que sobrepasaba incluso el hedor a brea. Gracias a Dios se produjo una distracción momentánea. Unos gritos provenientes de lo alto hicieron que la mitad de la gente se volviera para ver qué ocurría. Un segundo hombre, evidentemente el dueño de la casa, había aparecido en la ventana de enfrente, alejando al primero de un tirón antes de darle un puñetazo. Luego, los dos, peleando, se perdieron de vista. Al cabo de pocos segundos, los ruidos del altercado y los chillidos de la mujer cesaron, y el colchón de pluma quedó colgado a medias en la ventana en un mustio anticlímax. El coro de «Tori, Tori, Tori» se había extinguido. En la fascinación se produjo el conflicto, se había extinguido con la fascinación de que se produjo el conflicto en la planta alta, pero luego volvió matizado de vociferaciones que le exigían al impresor que saliera y se entregara. «¡Sal, Simmons!», bramó Forbes. Vi que había conseguido otra escoba y que se acercaba a la puerta de la imprenta. Jamie también lo vio, y su boca se torció con un gesto desdeñoso. Silas Jameson, el propietario de la taberna local, estaba detrás de Forbes, con una sonrisa malévola en sus toscas facciones. «¡Sal, Simmons!», repitió. «¿Qué clase de hombre se refugia detrás de la falda de un escocés?». La voz de Jameson era lo bastante alta como para que todos lo oyeran, y la mayoría de los presentes se echaron a reír, incluso Jamie. «¡Un hombre prudente!», gritó éste, agitando el borde de su quil en dirección a Jameson. «En su momento, este tartán cobijó a más de un pobre muchacho».
Y apuesto a que también a más de una muchacha, gritó alguna alma precoz del gentío. ¿Qué te crees que llevo a tu esposa bajo las faldas? Jamie respiraba con dificultad y tenía la camisa y el cabello empapado de sudor. Pero no dejó de sonreír cuando se levantó un poco el quil. ¿Quieres venir a buscarla? ¿Hay lugar para mí también ahí abajo?, preguntó con interés una de las verduleras. Una oleada de risa cruzó la multitud. Su ánimo vailedoso, como el de toda turba, ya viraba de las amenazas a la diversión. Respiré hondo, temblando. Jamie lo estaba dominando, pero caminaba por una cuerda floja. Si estaba decidido a proteger a Sims, y sí era, no había poder en el mundo capaz de hacer que lo entregara. Si la chusma quería apoderarse de Sim, y así era, debería pasar por encima de Jamie. ¡Sal, Simon!, vociferó una voz con acento de las tierras bajas de Escocia. No puedes pasarte el día escondido en el trasero de Fraser. Mejor tener un impresor en el culo que un abogado, gritó Jamie, como respuesta señalando a Forbes en la escoba. Son más pequeños, ¿no crees? Eso lo hizo rugir a carcajadas. Mientras Forbes, que era un hombre robusto, Forgatti Simons era un sujeto diminuto. El rostro de Forbes se puso colorado y vi que algunos lo miraban de soslayo. Forbes rondaba los 40, nunca se había casado y se decían ciertas cosas de él. No quisiera tener un abogado en el culo, gritó Jamie feliz, aguijoneando a Forbes con la escoba. Son capaces de robarte la mierda y después cobrarte por la administración de una lavativa. La boca de Forbes se abrió, la cara se puso morada. Dio un paso atrás y al parecer gritó algo en respuesta, pero nadie pudo oír sus palabras, ya que quedaron ahogadas por las mugrientas risotadas de la multitud. Y después te las venden como abono, vociferó Jamie en cuanto percibió que podía hacerse oír otra vez. Invirtió la escoba en un grácil movimiento y le asestó un golpe a Forbes en el vientre. La muchedumbre aulló regocijada y Forbes perdió la cabeza y cargó contra Jamie, enarbolando su escoba como si fuese una pala. Jamie se hizo a un lado como un bailarín, le puso unas zancadillas a Forbes y le asestó un golpe en los hombros con la escoba, embreada, lo que le hizo caer despatarrado en un charco de brea tibia para deleite de todos los presentes. «Toma, tío, coge esto». De pronto me encontré con la escopeta entre mis manos otra vez. «¿Qué?». Completamente desconcertada me volví y vi que Ian se colocaba detrás de la gente, haciéndole señas a Fergus para que lo siguiera. Al cabo de pocos segundos, y sin que la muchedumbre lo notara, llegaron a la casa de cuya ventana colgaba el colchón de plumas. Ian se agachó y entrelazó las manos con Fergus, se cubrió el improvisado estribo y se impulsó hacia arriba, estirando su gancho en dirección al colchón de plumas. Lo alcanzó y le quedó colgando durante un momento, haciéndose con desesperación el gancho con su única mano para evitar que se le saliera. Ian saltó, cogió a Fergus de la cintura y tiró hacia abajo. Entonces la tela del colchón se rasgó bajo el peso combinado de ambos. Fergus y Ian cayeron tierra en una perfecta catarata de plumas de ganso. Se derramó sobre ellos. En un instante, el aire espeso y húmedo la remolinó en una delirante nevada que llenó la calle y cubrió la sorprendida turba con puñados pegajoso plumón. El aire parecía estar hecho de plumas. Estaban por todas partes, irritaban los ojos, narices y gargantas, adhiriéndose a cabellos, ropas y pestañas. Me quité un poco el plumón de un ojo lloroso, retrocedí a toda prisa, alejándome de las personas que medio cegadas se tambaleaban cerca de mí, chillando y empujándose. Yo había estado mirando a Fergus y a Ian, pero cuando cayó la tormenta de plumas, a diferencia de todos los presentes, miré hacia la imprenta
y vi que Jamie metía el brazo por la puerta, hacía a Fogarty Simon del brazo y lo sacaba de su local. Jamie le dio a Simon un empellón y lo hizo alejarse a tropicones, y se volvió a recoger su escoba para cubrir la retirada del impresor. Reistenburg. Del impresor. Vuelvo. Reistenburg, que se acercaba a la sombra de un árbol, emergió con un garrote en la mano. Cogió a Simon y corrió detrás de él para protegerlos, mirando hacia atrás y blandiendo su arma, cada tanto para que nadie se le ocurriese perseguirlo. Esta acción no pasó desapercibida para todos. Aunque la mayor parte de los hombres estaban ocupados en dispersar la cegadora nube de plumas que lo rodeaba, unos pocos vieron lo ocurrido, dieron la voz de alarma y trataron de abrirse paso entre la multitud para ir en persecución del impresor. Era el momento justo. Dispararía por encima de sus cabezas y lo harían agacharse, dándole a Simon la oportunidad de escapar. Alcé la escopeta decidida, puse el dedo en el gatillo. Alguien me arrebató la escopeta con tal habilidad que durante un instante no me di cuenta de que ya no la tenía más, y me quedé mirando, incrédula, con mis manos vacías. Entonces oí un bramido a mis espaldas, lo bastante fuerte como para que todos los que estaban cerca mantuvieran un silencio atónito. «Isaías Morton, vas a morir, muchacho». La escopeta se disparó justo a mi oído y un ¡bum! Ensordecedor y una cegadora nube de hollín. Ahogada, tosiendo, me froté la cara con el delantal, recuperé la vista a tiempo para ver la baja y regordeta figura de Isaías Morton y una manzana de distancia, corriendo a tanta velocidad como le permitían sus piernas. En un instante Jezabel Hatfield Morton fue tras de él, arrollando sin miramiento a todo que se le interponía en su camino. Dio un ágil salto por encima del embreado y emplumado Forbes, que aún estaba en cuatro patas con expresión azorada, y tras abrirse paso a través de la multitud, corrió por la calle moviéndose con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño. Morton, seguido de aquella implacable furia que le pisaba los talones, dobló a la esquina y desapareció. Yo misma me sentía un poco aturdida. Los oídos aún me zumbaban, pero levanté la mirada cuando alguien me tocó el brazo. Jamie me miraba con un ojo cerrado. Decía algo que no pude entender, pero los gestos que hacían ante mi rostro, unido a cierto temblor de la comisura de los labios, me ayudaron a adivinar con toda claridad el sentido de tus palabras. ¡Ja!, dije con frialdad. Mira quién habla. Parecía un muñeco de nieve blanco y negro, con las oscuras salpicaduras de brea en su camisa y los puños de plumón que se le adherían a la ceja, cabello y barba mal afeitada. Meneé la cabeza y me señalé el oído explicándole por el momento que estaba sorda. Sonrió, me cogió de los hombros y se acercó su frente a la mía, hasta que ambas chocaron en un leve zunk. Sentí que temblaba un poco, pero no supe si de risa o de agotamiento. Se irguió, me besó la frente y me agarró del brazo. Niel Forbes estaba sentado en medio de la calle, despatarrado, con su cuidado peinado totalmente deshecho. Uno de sus costados estaba negro desde la mitad del hombro hasta la rodilla. Había perdido un zapato y algunos comedidos procuraban despegarle las plumas. Al pasar frente a él, llevándome el brazo, Jamie lo evitó, describiendo un gran círculo y saludando con una amable inclinación de cabeza. Forbes levantó la vista indignado y dijo algo entre dientes, pero con sus toscas facciones retorcidas en una impresión de desagrado. Pensé que a fin de cuentas no estaba tan mal que me resultara imposible oírlo. Jan y Fergus se habían marchado junto a la mayor parte de los alborotadores.
con la indudable intención de seguir causando desorden en algún otro lado. Jamie y yo retiramos al Soinkimore, alguna posada sobre River Street, para recuperar fuerzas y tomar un refrigerio. La hilaridad de Jamie fue cediendo lentamente, a medida que le quitaba la brea y las plumas, pero se apagó de una manera significativa cuando oyó el relato de mi visita a la consulta del doctor Feynman. ¿Qué sirve y para qué? ¿Para hacer qué? Jamie me había dado un pequeño respiro cuando le conté lo del testículo de Stephen Bonnet, pero en ese momento en que lo hice, una descripción de la jeringa de pene cruzó las piernas de manera involuntaria. Bueno, lo que hay que hacer es introducirle la parte parecida a una aguja. Supongo que después hay que echar una solución o algo así como cloruro de magnesio por la uretra. ¿Por la qué? ¿Querés que te lo enseñe? Me dejé la cesta en casa de Borges, pero puedo ir a buscarla. No. Se inclinó hacia adelante. ¿Crees que escuche mucho? No. No creo que tenga nada agradable. Se estremeció durante un instante. No, diría que no. Y tampoco creo que en realidad sirva de nada, añadí pensativa. Sería una pena pasar por una cosa como esa y no quedar curado, ¿no te parece? Me estaba observando con el aire aprensivo de quien acababa de darse cuenta de que el paquete de aspecto sospechoso que tenía a su lado emitía un tic-tac. ¿Qué? Empezó a decir, y me apresuré a terminar. De modo que no tienes ningún problema en ir a casa de la señora Silvy y conseguir su autorización para que trate a sus chicas, ¿verdad? ¿Quién es la señora Silvy?, preguntó suspicaz. La dueña del burdel local, dije respirando hondo. Me lo contó la criada de Feynman. Ahora que lo pienso, tal vez haya más burdel en el pueblo, pero creo que sin duda la señora Silvy sabrá quién es la competencia, si es que existe, así que ella te lo podrá decir. Un burdel, repitió. ¿Quieres que vaya a un burdel? Bueno, por supuesto que si lo prefieres, iré contigo, pero creo que es posible que no me hagan caso a mí. Oh, yo creo que sí lo haría, supuso. Así que esto era lo que tenías en mente cuando insistí que la acompañaras al pueblo, ¿verdad?, dijo en un momento de ligera amargura. Bueno, sí, admití, aunque en realidad era cierto que necesitaba comprar quinua, además, añadí con lógica. Sí, si yo no hubiera venido no te habrías enterado de lo de Bonnet, ni para el caso de lo de Lucas. Dijo algo en gaélico que interpreté en términos generales como una indicación de que podía vivir totalmente feliz sin saber de ninguno de ellos. Además, estás bien acostumbrado a los burdeles, señalé. Tenías una habitación en uno en Edimburgo. Sí, es cierto, admitió, pero por entonces estaba casado. O mejor dicho, sí, es cierto, admitió, pero por entonces no estaba casado. O mejor dicho, sí, lo estaba. Pero bueno, lo que quiero decir es que en ese momento me venía más bien que la gente pensara que se interrumpió. Sassenach, ¿de veras quieres todo Cross Creek crea que yo? Bueno, no lo creerán si voy contigo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Llegando a este punto hundió la cabeza entre sus manos y se masajeó con vigor el cuero cabelludo. ¿Dónde está tu compasión por el prójimo?, pregunté. ¿No querrás que algún pobre infeliz deba someterse a una sesión de la jeringa al doctor Feynman solo porque tú? Siempre y cuando no deba someterme yo. No tengo problemas con que mi prójimo deba pagar el precio del pecado, me aseguró alzando la cabeza. Creo que se lo merece. Bien, coincido contigo, admití, pero no se trata tan solo de ellos, es por las mujeres, no solo las prostitutas, que hay de las esposas y los hijos de los hombres infectados. No dejarás que mueran de sífilis, si es posible salvarlo, ¿no te parece?
Pero la penicilina no siempre funciona, señaló. Y si no le hace efecto a las prostitutas, es una posibilidad, admití. Pero entre probar algo que tal vez no funcione y no probar nada en absoluto. Al ver que sus ojos seguían expresando duda, dejé de apelar a la razón y recurrí a mi mejor arma. ¿Y qué me dices del joven Jan? ¿Qué tiene que ver con él? Repuso con recelo. Jan es un buen muchacho, dijo serio. Él nunca podría serlo, y lo sabes. Yo no tenía ni idea de cómo era la vida privada de Jan, si existía, pero tenía 21 años, estaba libre de compromisos y por lo que podía verse era un muchacho en perfecto estado de salud. Por lo tanto, me di cuenta que Jamie había llegado, aunque de mala gana, a la misma conclusión. Cuando se casó conmigo a los 23 años, aún era virgen. El joven Jan, debido a los factores que escapaban al control de todos, había sido introducido en los asuntos carnales a una edad mucho más temprana, y no se trataba de una inocencia que pudiera ser recuperada. Murmuró Jamie. Levantó la toalla y se restregó la cabeza con ferocidad antes de tirarla. Después se recogió el cabello en una gruesa y húmeda coleta y tendió la mano buscando el cordel para atarla. Si vamos a hacerlo, lo mejor será que lo hagamos cuanto antes, dije mirándolo con aprobación. Creo que es preferible que yo también vaya. Buscaré mi caja. No respondió, sino que con expresión adusa se abocó a tratar de ponerse presentable. Por fortuna no había llevado su chaleco ni su chaqueta durante el alboroto callejero, de modo que pudo cubrir el año de su camisa. «Sassenach», dijo, y al volverme noté que su mirada en un brillo de sus ojos inyectaba con sangre. «¿Sí?», pregunté por esto. «Me pagarás por esto, ¿eh?» El establecimiento de la señora Silvy era una casa de 2 pisos, de aspecto de lo más corriente, pequeña, más bien maltrecha, con las vigas de madera curvándose en los extremos. Jamie emitió unos brutales sonidos de desaprobación ante el umbral. Hundido en el jardín, lleno de malezas, pero me pareció que no era más que una forma de ocultar su incomodidad. No sé muy bien cómo esperabas que fuera la señora Silvy, pues la única madame que había conocido había sido una inmigrante francesa de Edimburgo, bastante elegante. Pero la propietaria de las más populares de la casa de mancebía de Cross Creek era una mujer de unos 25 años, con una cara poco llamativa y unas orejas muy prominentes. De hecho, al principio di por sentado que se trataba de la criada, y solo cuando Jamie la saludó con cortesía, llamándola señora Silvy, me di cuenta de que quien había abierto la puerta era la propia madame. Miré a Jamie de soslayo, preguntándole de qué la conocía, pero cuando volví a mirar me di cuenta de que él había reparado en la buena calidad de su vestido y en el gran broche que llevaba en el pecho. Lo miró a él, luego a mí, frunció el ceño. «¿Podemos pasar? Soy la señora Fraser y él es mi marido». «Ah, ¿sí?», dijo la señora Silvy con recelo. «Bueno, si es para los dos, tendrán que pagar 1 libra extra». «¿Cómo?». Oh, la sangre caliente inundó mi rostro cuando me di cuenta, tarde, de lo que quería decirme. Jamie, que lo había entendido enseguida, ya estaba como una remolacha. No hay ningún problema, me tranquilizó ella. Claro que no es lo usual, pero Dottie no le importaría nada, ¿sabe? Es que prefiere las mujeres. Jamie emitió un hondo gruñido que expresaba que, dado que había sido idea mía ir al burdel, yo debía ocuparme de salir de aquella situación. «Me temo que no nos hemos explicado bien», dije, en el tono más encantador que pude. «Solo queremos entrevistar a su...». Interrumpí buscando la palabra apropiada. «Empleada» no sonaba bien. «Chicas», intervino Jamie con naturalidad. «Ah, sí, chicas». «Ah, sí». Los pequeños ojos brillantes de la madame
Nos contemplaron unos instantes. ¿Son metodistas?, dijo al cabo. ¿Baptista de la luz divina? Bueno, en tal caso serán 2 libras por las molestias. Jamie rió. Nada caro, ¿no, señor?, observó. ¿O es el precio por cada chica? La boca de la señora Sim tembló ligeramente. Es evidente que por cada chica, replicó. 2 libras por alma. Sí, bueno, ¿quién puede ponerle precio a la salvación? Ahora el tono de Jamie era una broma y ella, que evidentemente se había dado cuenta de que no éramos ni clientes potenciales ni misioneros, pareció divertida, pero se cuidó de demostrarlo. Yo podría hacerlo, replicó en tono seco. Las putas le ponen precio a todo, aunque no conocen el valor de nada. Al menos eso dicen. Y sí, ¿cuál sería entonces el valor de la vida de una de sus chicas, señora Sylvie? Al mirarla, la mirada de diversión desapareció de sus ojos. ¿Me está amenazando, señor?, se irguió cuando pudo y puso las manos sobre la campanilla que había en una mesa cercana a la puerta. Le aseguro que estoy bien protegida, y sería muy sabio de su parte marcharse de inmediato. Si quisiera hacerle daño, mujer, no traería a mi esposa para que lo viera, dijo Jamie en tono apacible. No soy tan pervertido. La mano de ella, que aferraba con fuerza el cabo de la campanilla, se aflojó un poco. Se sorprendería de la clase de gente que puede venir por aquí, dijo. Pero le aclaro, añadió apuntándole con el dedo, que yo no hago ese tipo de cosas, ni lo sueñes, pero la he visto. Yo también, dijo Jamie, que había abandonado su tono burlón. Dígame, ¿ha oído hablar tal vez de un escocés llamado MacDuff? Sí, respondió. Su mirada se había vuelto más intensa. ¿Era usted? ¿Verdad? Jamie hizo una reverencia muy serio. La señora Sylvie frunció la boca durante un momento. Entonces pareció volver a notar mi presencia. ¿Se lo contó? Lo dudo, dije mirando a Jamie de reojo. La señora Sylvie soltó una risita. Una de mis chicas se fue con un hombre al sapo. Se refería a uno de esos antros de la peor clase, ubicado junto al río, llamado El Sapo y la Cucaracha. Y él la maltrató, la llevó al bar y se lo ofreció a los que estaban allí. Ella me dijo que supo que moriría. ¿Sabía que era posible ser violada hasta morir? Sí, lo sé, dijo con aspereza. Un ligero escalofrío me estremeció y las palmas de mis manos comenzaron a sudar. Pero allí había un escocés corpulento, que al parecer no estaba de acuerdo con la propuesta, pero era él solo contra la multitud. Tu especialidad, le dije en voz baja a Jamie, que tosió. Surgió que se jugarían a las chicas a las cartas, así que jugaron una partida de Brack y ganó él. ¿En serio?, pregunté en tono cortés. Hacer trampa en las cartas era otra de sus especialidades, aunque yo trataba de que no la ejerciera, pues estaba convencida de que algún día le costaría la vida. De modo que cogió a Alice, la envolvió en su capa y la trajo de regreso aquí y la dejó en la puerta. Miró a Jamie con una vacilante admiración. ¿Bien? ¿Acaso ha venido a cobrar una deuda? Cuente con mi agradecimiento si eso le sirve de algo. Sirve de mucho, señora, pero no venimos a cobrar nada, sino a tratar de salvar la vida de las chicas de algo peor que unos borrachos fascinerosos. Las delgadas cejas de la señora Sylvie se alzaron con un aire interrogativo. De la sífilis, dije sin más trámite, su boca se abrió. A pesar de su relativa juventud, la señora Sylvie sabía regatear y no era fácil de convencer, aunque el temor a la sífilis era un factor constante en la vida de una prostituta. Mi explicación sobre las espiroquetas no le impresionó y rechazó con firmeza mi propuesta de inyectarle penicilina a su personal, compuesto al parecer de solo 3 chicas. Jamie permitió que la negociación continuara hasta que se hizo evidente que estábamos en un callejón sin salida. Entonces intentó otro enfoque. No es que mi esposa sugiera
Esto solo por la bondad de su corazón, ¿sabe? Dijo. Para este momento ya nos habían invitado a pasar a un prolijo y pequeño recibidor adornado con cortina de ginja, y Jamie se inclinó con cautela para no forzar las uniones de la dedicada silla que ocupaba. El hijo de un amigo acudió a mi mujer diciendo que había contraído sífilis de una puta de El Sorbo. Ella vio el chancro, no cabe duda de que el muchacho está sifilítico, pero se asustó y se marchó antes de que pudiera tratarlo. Lo estamos buscando desde entonces y ayer nos enteramos que lo habían visto aquí en este establecimiento. La señora Silly perdió el control de sus facciones durante un instante. ¿Quién? ¿Un muchacho escocés? ¿Qué aspecto tenía? Jamie le describió a Manfred Gilliwright. Cuando terminó, el rostro de la joven Madame estaba blanco como el papel. Vino aquí, dijo, en 2 ocasiones. ¡Ay, Dios! Tras transpirar hondo un par de veces, volvió al ataque, pero estaba limpio, le obligué a mostrármelo. Siempre lo hago. Le expliqué que aunque el chancro se curara, la enfermedad permanecía en la sangre y emergía más tarde. ¿Acaso no sabía ella de putas que hubieran contraído la sífilis sin que hubiese habido un chancro visible de por medio? Sí, claro, pero eso es porque no se cuidaron como se debe, dijo con terquedad. Siempre lo hago y mis chicas también. Insisto en que así sea. Me di cuenta que se empecinaba en la negación. Antes de admitir que tal vez albergaba alguna infección mortífera, insistiría en tal caso era imposible, y al cabo de pocos momentos más se convencería a sí misma de que así era, y nos echaría. Jamie también lo percibió. Señora Silvy, dijo. Ella lo miró. ¿Hay una baraja en la casa? ¿Qué? Sí, por supuesto. Tráigala entonces. ¿Qué prefiere, Glegg, Luke o Bragg? Ella lo dirigió una larga y dura mirada apretando los labios, después se relajó un poco. ¿Sin trampas?, preguntó. ¿Y qué apostamos? ¿Sin trampas?, le aseguró Jamie. Si gano, mi esposa le pone una inyección a todas. Y si pierde, un barril de mi mejor whisky. Ella titubeó por un momento, más mirándolo atentamente, calculando sus posibilidades. Él aún tenía un pegote de brea en el cabello y plumas en la chaqueta, pero sus ojos eran un azul profundo y carecían de malicia. Ella suspiró, le tendió la mano. «Hecho», dijo. «¿Has hecho trampa?», pregunté haciéndolo de un brazo para no tropezar. Ya había oscurecido y el único alumbrado eran las estrellas. «No ha sido necesario», respondió él con un inmenso bostezo. «Tal vez sea una buena puta, pero no sabe jugar a las cartas. Debería haber escogido Luke, que es algo un poco más nada. Debería haber escogido Luz, que es más que nada cuestión de suerte, mientras que para el Bragg hace falta habilidad. Sin embargo, es más fácil hacer trampas en el Luke». «¿Qué exactamente haces que una puta sea buena?», le pregunté. Nunca me había parado a pensar qué calificaciones requerían tal oficio, pero suponía que debía existir alguna, más allá de las necesarias anatomía y las disposiciones de compartirla. Bueno, ayuda a tener una genuina afición por los hombres, aunque sin tomárselo muy en serio, y si le gusta acostarse con ellos, eso tampoco viene mal. ¡Ay! Yo había tropezado con una piedra y al apretarle el brazo con más fuerza le toqué la quemadura que le había producido la brea. «Oh, perdona, ¿duele?» «Tengo un poco de bálsamo. Puedo ponértelo cuando lleguemos a la posada». «No, solo son unas ampollas y pasarán». Se frotó el brazo con cuidado y, encogiéndose de hombro para restar importancia a su incomodidad, me tomó del codo para rodear la esquina y salir a la calle principal. Ya habíamos decidido que, dado que tal vez se nos hiciera tarde, nos alojaríamos en la posada del rey de Backland, para no hacer el largo camino de regreso a River Run. El olor a brea caliente todavía flotaba en ese extremo del pueblo, y la brisa de la noche levantaba pequeños remolinos de plumas a la vera del camino.
Me pregunto si seguirían quitándole las plumas ni el Forbes, sonrió Jamie. Tal vez su esposa le ponga una bufanda y lo use como almohada, sugerí. No, espera, no tiene esposa. Tendrán que decir que es un gallo y meterlo en un gallinero, sugirió Jamie. Es todo un gallito, aunque no creo que tuviera mucho éxito como gallo. No estaba borracho, pero sí muy cansado. Ambos lo estábamos. De pronto nos encontramos en ese estado de agotamiento en que hasta el chiste más malo parece tremendamente gracioso. Y nos tambaleamos, chocamos entre nosotros y riendo de chistes cada vez peores hasta que nos lloraron los ojos. ¿Qué es eso?, dijo Jamie de pronto sobresaltado. ¿Qué se está quemando? Sin duda debía ser algo grande, ¿eh? Por encima de los lechos de las casas cercanas se veía un resplandor en el cielo y un punzante aroma a madera quemada cubría de pronto el olor más áspero de la brea caliente. Jamie corrió hacia la esquina, seguido de cerca por mí. La imprenta del señor Sims estaba envuelta en llamas. Era evidente que sus enemigos políticos, al no poder hacerse con su persona, habían decidido desahogar su animosidad en sus instalaciones. Un grupo de hombres se arremolinaban en la calle, al igual que esa misma mañana. Otra vez se oían gritos de Tori, Tori, y algunos blandían antorchas, otras corrían hacia el incendio gritando. Oí que alguien bramaba «¡Malditos Whigs!» y ambos grupos chocaron en un enredo de empujones y puñetazos. Jamie me cogió del brazo y me arrastró al otro lado de la esquina, de donde veníamos. El corazón me batía con fuerza y estaba sin aliento. Nos metimos bajo un árbol, permanecimos allí jadeando. Bueno, dije tras un breve silencio, interrumpiendo por los gritos de la turbumulta. Supongo que Fergus debería encontrar un nuevo oficio. Sé que hay una botica que se vende barata. Jamie emitió un pequeño sonido y no llegó a ser una risa. Sería mejor que se asociaran con la señora Silvia, apuntó, en ese negocio en el que no influye la política. Vamos, Asenach, tomaremos el camino largo. Cuando por fin llegamos a la posada, nos encontramos al joven Jan en el porche, esperándonos ansiosos. ¿De dónde demonios venís?, preguntó con severidad. Tío Jamie, estuvimos buscando por todo el pueblo. Fergus dijo que sin duda habías quedado en medio del tumulto y que estarías malherido o muerto y señaló con la cabeza en dirección a la imprenta. Estábamos realizando obras de caridad, le aseguró Jamie en tono piadoso, visitando a los enfermos, tal como ordenó Cristo. Ah, sí, repuso Jan con considerable cinismo. También dijo que hay que visitaros a los presos. Es una pena que no hayáis comenzado por ahí. ¿Qué? ¿Por qué?, inquirió Jamie. Porque el desgraciado de Donner escapó. Por eso, le informó Jan, que parecía experimentar un sombrío placer a dar una mala noticia. Fue durante la pelea de esta tarde. El carcelero salió a participar de la diversión y dejó la puerta sin llave echada. El desgraciado no tuvo más que abrirla y marcharse. Jamie respiró hondo y después exhaló con lentitud, tosiendo un poco de humo. Bueno, dijo, de modo que perdimos una imprenta, un ladrón, pero ganamos 4 putas, ¿eh? Parece un intercambio justo, Sassenach. ¿Putas?, exclamó Jan sobresaltado. ¿Qué putas? Las de la señora Silvie, dije estudiándolo. Me pareció que adoptarla era un aire algo disimulado. Jan, ¿no habrás ido tú allí? Sí, claro que ha ido Sassenach, dijo Jamie resignado. Míralo. Una expresión culpable se extendió sobre el semblante de Jan, como una mancha de aceite en el agua. ¿Averiguó algo sobre Manfred?, se apresuró a decir Jan. Fuera del río y se fue río abajo, con intención de encontrar un barco que lo llevaban a Wilmington. Sí, ya lo sabíamos, repuse con cierta aspereza. ¿Quién te lo contó? ¿La señora Silvie o alguna de las chicas? La señora Silvie, dijo en voz baja. Bien, asentí. Por suerte me quedó un poco de penicilina y también una bonita jeringa roma. Entra, infeliz, y bájate los pantalones.
La señora McLantan, que había salido del porche para preguntar si queríamos cenar algo, me oyó y me miró sobresaltada, pero tras todo lo ocurrido, la verdad es que le importó muy poco. Algo más tarde, ya estábamos a salvo en el refugio, de una cama limpia, lejos de los tumultos de la jornada. Yo había abierto la ventana, una leve brisa agitaba el aire caliente y espeso. Entraron unas suaves motas grises, plumas o cenizas, que cayeron al suelo en espiral como copos de nieve. El brazo de Jamie estaba cruzado sobre mí. Pude distinguir las ampollas que le cubrían la mayor parte del antebrazo. Un áspero olor a quemado flotaba en el aire, pero por debajo de este percibía el olor a la brea como una persistente amenaza. Los hombres que habían quemado el local de Sims, que había estado a punto de quemar al propio Sim. Y, si no hubiese podido, también Jamie era incipiente rebelde, hombres a los que podían llamarse patriotas. Te oigo pensar, Sargenat, ¿qué sucede? Pensaba en breas y plumas, dije en voz baja y le toqué el brazo con mucha delicadeza. Jamie, ha llegado la hora. Ya lo sé, replicó con una voz tan baja como la mía. Fueron unos hombres, pasaron por la calle cantando, estaban borrachos y llevaban antorchas cuya luz incierta se proyectó sobre el techo antes de seguir camino. Percibí como Jamie lo miraba, pero no dijo nada. Al cabo de un rato, el gran cuerpo que acunaba comenzó a aflojarse, sumiéndose una vez más en el sueño. ¿Qué estás pensando?, susurré, aunque no estaba segura de que me oyera. Me oía. Pensaba que tú serías una prostituta muy buena, Sassenach, si solo fueres poco promiscua. ¿Qué?, exclamé sobresaltada. Pero me alegro de que no seas así, añadió, y comenzó a roncar. Bueno, chicas, terminamos. Hemos terminado por hoy este capítulo, el 56. Mañana seguiremos con el 57. Que tengan un muy buen fin de semana todas. Un beso grande para todas y muchísimas gracias por estar y escucharme. Nos vemos. Adiós.